Buenas noches, quiero darles la bienvenida a la cátedra abierta que vamos a tener en la noche de hoy. La cátedra trata sobre el tema de las pruebas psicológicas para la medición de la cognición social. Nos acompañan en esta noche las estudiantes de práctica psicológica Diana Rey, Lady Herrera y Viviana Areiza. Ellas también están haciendo su trabajo de grado con una investigación que estoy liderando sobre las implicaciones que tiene el TDAH en el desarrollo de la cognición social. En la noche de hoy, las estudiantes invitadas nos van a socializar las principales baterías o pruebas psicológicas que se pueden utilizar para medir la cognición social de una persona. Estas pruebas son muy importantes tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico e incluso también en el ámbito de la psicología social, ya que son pruebas que nos permiten medir las habilidades sociales de una persona y saber cuándo las habilidades sociales están afectadas o no se han desarrollado adecuadamente. De modo que son pruebas muy importantes, sobre todo para evaluar la conducta social de los niños, lo que es la cognición social, la teoría de la mente, la inteligencia emocional, la empatía. Vamos entonces a disponernos para que escuchemos a las estudiantes invitadas que hoy nos van a socializar las pruebas para medir la cognición social. Bueno, adelante, entonces le damos la bienvenida a Diana, Lady y Viviana. Compañeros y compañeras, mi nombre es Viviana Areiza, como el profe lo mencionó, soy estudiante de psicología, de trabajo de grado 2. En este momento nosotras nos sentimos muy complacidas de estar siendo partícipes de la investigación que está liderando nuestro docente Alexander en el tema que ya ellos les mencionó en el momento, que es de las implicaciones del TDAH en el desarrollo de la cognición social, específicamente en una población de 12 a 18 años, de la ciudad de Montreal, Canadá, y de la ciudad de Bogotá. Entonces, para nosotros llegar a esto, quisimos hoy hacernos partícipes con el docente en esta cátedra abierta para hablarles un poquitico de lo que hemos aprendido, de lo que hemos conocido de esos test o baterías psicológicas que se pueden utilizar para la medición de la cognición social. Entonces, a continuación, voy a empezar a hablarles un poquitico sobre lo que es la cognición social. Mi compañera Diana, por favor, me colabora pasando en la diapositiva. Entonces, vamos a empezar a entender el concepto para poder comprender por qué utilizamos esta prueba o por qué utilizamos otra prueba diferente. Inicialmente empezamos a hablar qué es. ¿Qué se nos ocurre que pueda ser la cognición social? Si vamos a la diapositiva, acá nos habla que son procesos cognitivos y emocionales, ¿cierto? Mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos información sobre el mundo social, sobre ese mundo en el cual nosotros nos movemos. ¿Cómo pensamos acerca de nosotros mismos? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué piensa cada individuo acerca de su propio yo y de los demás comportamientos de los sujetos o individuos que están a su alrededor? ¿Cómo son esas relaciones sociales y el comportamiento que están en torno a esas relaciones que se establecen en el entorno en el que él se rodea? Nuestros pensamientos acerca de esas mismas relaciones. ¿Qué pensamos de lo que sucede en esas relaciones a lo largo de nuestra vida, en ese trayecto que nosotros empezamos a recorrer desde que somos muy pequeños hasta que vamos creciendo? Entonces, realmente acá nosotros empezamos a resumir la cognición social como un elemento fundamental para saber cómo interactúo con el otro, cómo es mi relación con quienes están a mi alrededor, y por ello más adelante se les va a explicar un poquitico sobre la inteligencia emocional y la empatía.
Diana, por favor, pasamos la diapositiva. Para que continuemos hablando sobre lo que es la cognición social, se hace importante recordar que hay una serie de baterías, de pruebas o de test psicológicos que nos ayudan a determinar en una persona cómo es ese comportamiento, cómo es su cognición social, si hay alguna afectación o si no hay alguna afectación. Entonces, dentro de esas pruebas que se utilizan, que les vamos a mencionar una serie de ellas, pero nos vamos a enfocar en 3 pruebas exactamente en esta noche. Una de ellas es el test de conducta prosocial, o también se puede conocer con el nombre de escala de conducta prosocial. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta prueba, este test o esta escala? Es una escala que intenta medir la empatía desde el punto de vista de una habilidad para comprender la situación, una emoción, un sentimiento de otra persona. Entonces, como nos permite medir esa empatía desde el punto de vista de una disposición, más que de un estado situacional, nos permite identificar al sujeto o al otro, ¿cierto? De cuál es la actitud que esa persona tiene frente a algún evento, frente a algún suceso. Esta prueba o esta test ya fue validada. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento que para nosotros aplicar una prueba psicológica, primero tenemos que verificar que esté validada y que esté validada en el país o en el lugar donde nosotros vamos a hacer la utilización del instrumento para poder que esos resultados se puedan garantizar, que sea realmente confiable el dato que se está arrojando después de la aplicación de la prueba. Este test de conducta prosocial o escala de conducta prosocial es del autor de Martorell, González y Calvo y fue validada por Rey en el año de 2003 y es una prueba de origen español. Es una prueba que también posee unas escalas que nos permiten identificar las siguientes actitudes o comportamientos como son el respeto, las relaciones sociales y el liderazgo. Eso es lo que nosotros identificamos en el sujeto que vamos a evaluar. ¿A quién está dirigido? A preadolescentes y adolescentes de ambos sexos. En la escala posee en total 15 ítems. Esos ítems que tiene esta escala se evalúan de acuerdo al tipo Likert, es decir, que tiene 4 opciones de respuesta en este caso. Hay una opción que dice nunca. ¿Qué hago? Cuando la persona yo le hago una pregunta de un ítem y él me dice que nunca ha realizado esa acción o que nunca ha pensado en eso, cuando esa persona me responde nunca, la puntuación que yo le voy a poner en el test que ya se los voy a enseñar sería el número 1. Cuando esa persona me responde alguna vez, la puntuación que yo le voy a dar es el número 2. Cuando me responde muchas veces, voy a poner 3 puntos y si me contesta que siempre, voy a responder 4 puntos. Con esto lo que yo hago es cuantificar el resultado para poder determinar esa conducta prosocial de ese sujeto que nosotros estamos evaluando. Vale la pena mencionar que la escala tiene un valor alfa estandarizado que equivale a 0.7828. ¿Qué quiere decir eso? Que señala que posee un nivel adecuado de confiabilidad. Por tanto, quiere decir que nosotros podemos hacer uso de esa escala o de ese test y nos va a dar un dato en el que nosotros realmente nos podemos soportar para emitir un diagnóstico o un juicio de valor. En este caso, es una prueba muy fácil de aplicar, realmente es muy sencilla, es muy corta, es una prueba que puede demorar entre 5 y máximo 10 minutos. Vale la pena mencionar cuando nosotros como evaluadores estemos aplicando esta prueba, debemos hacerle énfasis al paciente que la respuesta debe ser casi que de manera automática, que no debe pensar mucho para responderla, porque eso es lo que nosotros queremos evaluar, realmente qué sucede en esa persona. Entonces, que de manera automática, cuando se le lee el ítem, nos conteste lo que él piensa o cuál es ese comportamiento que ha venido adquiriendo pues como a lo largo de su vida. Diana, pasamos la diapositiva, por favor. A continuación, en la siguiente diapositiva, les voy a enseñar algunas de las preguntas por las cuales está compuesto el test. Acá, como ustedes pueden observar, está el planteamiento de la pregunta y tiene unos cuadritos. Los cuadritos es para que pongamos el puntaje que se obtiene de acuerdo a la respuesta que me da el paciente o el sujeto. Por ejemplo, la primera pregunta dice,
Cuando alguien tiene problemas, me preocupo. Yo le hago esa pregunta a esa persona y él me dice, nunca, algunas veces, muchas veces o siempre, de acuerdo a la escala Likert que acabamos de observar, la puntuación que yo voy a poner en cada uno de sus cuadrados. Yo les voy a leer algunas de las preguntas para que más o menos identifiquen qué se pregunta en esta escala. La segunda dice, cuando pegan o ofenden a algún compañero lo defiendo. Cuando alguien se equivoca o hace algo incorrecto, lo corrijo intentando no ofenderle. Ayudo a los que tienen problemas. Entonces, como ustedes ven, es una pregunta que es muy fácil de que la otra persona la comprenda. Por tanto, él inmediatamente me puede dar una respuesta. Sí, algunas veces, no, muchas veces, casi siempre. Entonces, eso es lo que yo voy a ir punteando allí, para que al final de la prueba yo pueda cuantificar y determinar si esta persona tiene una conducta prosocial o no. ¿Cómo me doy cuenta? Luego de que yo termino de aplicar el instrumento, que yo hago la puntuación de cada uno de los ítems evaluados, si a mí me da más de 47 puntos hacia arriba, si esto está de manera ascendente, estaríamos hablando que mientras más alto sea el puntaje, la tendencia a la conducta prosocial sería mayor. Estaríamos hablando de una persona con una conducta prosocial. Pero si vemos que la puntuación está por debajo del 47 o mientras más baja esté, estaríamos hablando de una persona que tiene unas habilidades sociales más bajas y que es una persona con la cual se debe trabajar otros temas como empatía, relaciones, sentimientos, emociones, el respeto por el otro, en fin, ya el analista o el evaluador es el que tiene que identificar cuáles son esas falencias que se identifican en esta persona. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a medida que nosotros aplicamos la prueba, también podemos ir analizando en el sujeto a través de la observación, cómo se comporta, qué sucede en él, si hay algún nivel de tensión o si por el contrario la persona se encuentra un poco más relajada y más tranquila al momento de aplicar la prueba. Aquí tenemos un dato que va a ser exacto. ¿Por qué? Porque está cuantificable, está medible a raíz de esa prueba que nosotros en este momento estamos aplicando y que nos va a servir o que va a ser de gran utilidad para nosotros identificar cómo es el comportamiento, si es una persona, una conducta prosocial o no. Como el profe nos estaba hablando al inicio, este tipo de pruebas se pueden aplicar no solamente en el campo clínico, sino también en el campo educativo e incluso en el campo organizacional. ¿Por qué? Porque nos permite identificar cómo se ubica o se posiciona esa persona en el entorno en el cual se rodea, nos permite identificar relaciones interpersonales, nos permite identificar el otro, esa capacidad de tolerancia o tolerancia a la frustración, esa capacidad que tiene de reunirse con las otras personas, conciliar, ver al otro, qué intereses tienen, porque por ejemplo, mira, acá nos dicen, habla muy bien, tengo facilidad de la palabra. Entonces, esa persona realmente a mí me sirve para el cargo que yo le voy a suministrar. Es una persona que tiene fluidez verbal, que fácilmente se relaciona con el otro. Entonces, nos permite realmente evaluar muchas situaciones en la vida de un sujeto. Bueno, con esto les explico a grosso modo lo que es la prueba de la conducta prosocial para darle paso a mis otras compañeras que van a exponer las otras pruebas que les traemos en esta noche y al final les vamos a enunciar y explicar muy brevemente otras pruebas que también se utilizan para este tipo de temas. Si tienen alguna duda, considero que el docente al final creo que va a abrir el espacio para empezar a aclarar como esas inquietudes que se les generen de la exposición que les estamos haciendo. Entonces le doy el paso. Gracias, Viviana. Sí, las preguntas las vamos a dejar para el final. Entonces, ahora vamos a continuar con la otra compañera. Soy integrante del grupo de investigación y me encuentro en trabajo de grado 2. Bueno, para empezar, vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia emocional. Bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a los procesos implicados en el reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno mismo y de los demás para resolver problemas y regular la conducta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una capacidad para la autorreflexión, es decir, que yo pueda identificar mis propias emociones y que las regule de una forma apropiada,
pero que también tenga la habilidad para reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo. Allí algo que está muy implicado es las habilidades sociales, la empatía, la asertividad, la comunicación verbal, entre otras. Un componente que es fundamental y que es muy importante dentro de la inteligencia emocional es la conciencia emocional de uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo sea consciente de mis estados de ánimo y los pensamientos que tengo acerca de esos pensamientos eh, de estado de ánimo. Es decir, que yo diga, bueno, hoy me siento triste, estoy deprimido o estoy muy feliz, ¿cierto? Otro componente que es muy importante es el autocontrol emocional, que es la capacidad para manejar mis emociones de una forma apropiada y que pueda generar unas estrategias de afrontamiento ante situaciones que se me pueden presentar en mi vida, situaciones que pueden ser estresantes, dolorosas, tristes, pero que a partir de esas experiencias yo también tenga una capacidad de autogenerarme unas emociones positivas. ¿Eso que me va a permitir? Que yo en mi vida pueda afrontar satisfactoriamente los diferentes obstáculos o desafíos que se me presenten y que adopte unos comportamientos que sean apropiados y responsables, que también pueda fijarme unos objetivos realistas, que pueda tomar decisiones. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, compañera. Bueno, les voy a hablar acerca de la prueba del TMS 24, que es el test que evalúa la inteligencia emocional. Bueno, el TMS 24 está basado en sí en el Tri-Method Scale del grupo de investigación de Salovey y Mayer. Digamos que la escala original es una escala rasgo que evalúa como tal el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En este caso, el TMS 24 es una versión reducida de ese TMS 48. Esa versión reducida fue realizada por un grupo de investigación de Málaga de Fernández Berrocal, Estremera y Ramos en el año 2004. Esta prueba trata de una medida de autoinforme. En realidad tiene unos enunciados verbales muy cortos en los que se evalúa su nivel de inteligencia emocional a través de una escala Likert del 1 al 5. Como lo mencioné anteriormente, consta de 24 ítems. Bueno, es una prueba que es muy práctica, muy fácil de aplicar, se puede aplicar como ustedes quieran, si la quieren de una forma individual o colectiva. Su duración aproximadamente puede ser de 5, máximo 10 minutos, porque es corta. La finalidad de esta prueba como tal es evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a evaluar la atención a las emociones, la claridad emocional y la reparación emocional. Para que podamos aplicar esta escala es importante que contemos con los elementos necesarios como es el manual, la escala y baremos. Y como lo mencioné anteriormente, el TMS 24 contiene 3 dimensiones claves en esa evaluación de la inteligencia emocional. Cada una de ellas posee 8 ítems. Entonces voy a empezar a hablar de cada una de esas dimensiones para que haya mayor claridad sobre cada una de estos componentes. Entonces vamos a empezar con la atención emocional. ¿Qué es la atención emocional? Bueno, cuando hablo de atención emocional, me refiero a la percepción que tengo de mis propias emociones. Es decir, la capacidad para sentir y expresar mis emociones de una manera adecuada. Bueno, en este ítem, en el primer ítem, si quieres, Diana, pasamos a la siguiente diapositiva para que ellos puedan ubicarse en el test. Entonces, bueno, cuando hablamos de atención emocional, en esta dimensión hay 8 ítems. Estos 8 ítems son las primeras 8 preguntas. Entonces, cuando aplicamos esta prueba al paciente o sujeto que tenemos, entonces empezamos con la primera pregunta. Presto mucha atención a los sentimientos, entonces él de acuerdo a lo que considere. 1 es nada de acuerdo, 2 algo de acuerdo, 3 bastante de acuerdo, 4 muy de acuerdo o 5 totalmente de acuerdo. Entonces, estos primeros 8 ítems me están evaluando la atención emocional que tiene la persona. La fiabilidad para este componente es de 0,90, es una prueba que es validada, que es confiable, que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar algún tipo de investigación. Bueno, ya desde el ítem 9 vamos a empezar a hablar de qué es la claridad emocional. Entonces, esta claridad emocional
Digamos que en esta dimensión lo que se pretende es evaluar la percepción que tenemos sobre la comprensión de nuestros estados emocionales. Esta incluye también 8 ítems. Ahí los podemos, digamos que puse una parte de la prueba, no están completos. Este ítem de la claridad emocional va desde la pregunta 9 hasta la 16. Aquí podemos observar algunas preguntas que van enfocadas a evaluar esa dimensión. ¿Tengo claros mis sentimientos, por ejemplo? Frecuentemente puedo definir mis sentimientos o casi siempre sé cómo me siento. Entonces, también para esta dimensión la fiabilidad es de 0,90, algo que es muy bueno. Para la tercera dimensión, que es la reparación emocional, se mide en sí la capacidad que tenemos para percibir y regular nuestros propios estados emocionales de una manera adecuada. También esta se compone de 8 ítems, 8 ítems que van desde el ítem 17 hasta el ítem 24. Dentro de estos ítems podemos encontrar preguntas como cuando estoy triste pienso en todos los placeres de la vida, por ejemplo, es una pregunta que está allí dentro de esta dimensión. Entonces, según cómo se sienta o cómo piense el paciente, responderá de acuerdo a esa escala de Likert que mencionaba anteriormente. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de aplicar la prueba? Bueno, es importante que les expliquemos a las personas que no deben elegir solo las puntuaciones extremas de 1 a 5, es decir, que no respondan nada de acuerdo, por ejemplo, que corresponde al 1 o totalmente de acuerdo que es el 5. Entonces es muy importante. ¿Cómo calificamos la prueba? Entonces, como está dividida en 3 dimensiones, como lo mencionaba anteriormente, que es la atención a las emociones, claridad emocional y reparación emocional. Entonces vamos con la primera, atención a las emociones. Empezamos sumando desde el ítem 1 hasta el ítem 8, que serían las primeras 8 preguntas, y así sucesivamente con las demás dimensiones. Claridad emocional, empezamos desde la pregunta 9 a la pregunta 16, y en reparación emocional igualmente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Diana. Bueno, ¿cómo interpretamos estos resultados? Como estamos por dimensiones, entonces vamos a empezar con la primera, atención emocional. Está dividido por sexo, si lo pueden mirar, en hombres y mujeres. Entonces, en el caso de hombres, si el paciente me puntúa 21 o menos de 21, quiere decir que presta poca atención a sus emociones. Y en el caso de las mujeres, vemos que la puntuación es un poco más alta, que si puntúa 24 o por debajo de 24, presta poca atención a sus emociones. Así sucesivamente con las demás dimensiones. En claridad emocional, por ejemplo, encontramos que si nos puntúa de 26 a 35 hay una adecuada claridad emocional. En el caso de reparación emocional, que si puntúa 36 o mayor a 36, está en una excelente reparación emocional. Bueno, estas pruebas, ¿por qué son importantes? Digamos que la inteligencia emocional en el campo educativo nos permite medir cómo está esa inteligencia emocional. En la actualidad podemos ver que hay muchos altos índices de fracaso escolar, hay muchas dificultades de aprendizaje, muchos chicos dejan los estudios, también hay dificultades como para relacionarse con los compañeros y compañeras. Entonces es importante que ellos logren tener un desarrollo adecuado de esas competencias emocionales para que puedan tener estrategias que les permita tener un adecuado conocimiento de sus emociones, una regulación emocional adecuada, asertividad, empatía, que también puedan tener una adecuada resolución de conflictos, ¿cierto? Y que ellos con estas herramientas que tengan puedan enfrentar situaciones emocionales difíciles. Estas no solamente las experimentan dentro del ámbito escolar, sino que también en el contexto familiar y social. También en el organizacional es muy importante evaluar la inteligencia emocional, porque si yo voy a contratar a un empleado que va a estar en constante contacto con el cliente, debe ser una persona empática, que debe ser tolerante, que debe ser paciente, que también debe adaptarse, digamos, a esos altos niveles de estrés
si así lo requiere su cargo o a largas jornadas. Entonces, la inteligencia emocional es un factor determinante en una empresa, en el desarrollo de esa empresa también, porque los empleados permiten que se dé un desarrollo adecuado también y que obviamente se preste un buen servicio al cliente. Entonces, chicos, eso sería todo por ahora. Sé que el corto es muy corto el tiempo para profundizar más en la prueba, pero la idea es que ustedes la exploren, la conozcan, la lean detenidamente, que si pueden se la apliquen ustedes mismos o se la apliquen a otra persona para que vayan teniendo como la práctica y el conocimiento que necesitan para tener mayor seguridad a la hora de aplicársela a un paciente o a otra persona. Entonces, hasta aquí llega mi intervención y a continuación sigue mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Diana Rey y bueno, el día de hoy yo vengo a hablarles a ustedes sobre el concepto de la empatía. Cuando hablamos del concepto de la empatía, tenemos que hablar de conciencia, capacidad, destreza, esfuerzo por comprender y de igual manera esfuerzo por entender. Conciencia, porque nosotros tenemos que tener conciencia de los sentimientos y de todas las necesidades y problemas de los demás. De igual manera, la capacidad, se habla de capacidad para poder responder a los demás expresando lo que hemos comprendido. Debemos de tener una destreza para poder comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales. Y acá, cuando hablamos del esfuerzo por comprender, es los sentimientos y actitudes de las personas. Y por entender las circunstancias que afectan a los otros. Entonces, la empatía es una capacidad que nosotros vamos desarrollando desde la infancia y durante todo el largo de nuestra vida. Eso nos hace ser capaces de poder sentir y de comprender lo que las demás personas están sintiendo. Entonces, para eso existen dos tipos de empatía. Está la empatía cognitiva y la empatía emocional. Cuando nosotros hablamos de la empatía afectiva, estamos hablando que es en sentir lo que la otra persona siente, bien sea compasión, bien sea el padecer. De igual manera, reaccionamos emocionalmente a sus sentimientos. Y cuando hablamos de la empatía cognitiva, eso hacemos referencia a la adopción del punto de vista de la otra persona. O sea, para poder llegar a comprender tanto la situación como sus sentimientos. Digamos acá, como para tener un poco más de claridad en cuanto a la empatía cognitiva y la empatía emocional, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos en la calle y vemos una abuelita que de pronto va en su bastón, que va caminando, que se le dificulta caminar y que tiene que pasar la calle, entonces utilizamos la empatía cognitiva porque nosotros vemos y decimos, ah, sí, la abuelita tiene de pronto ya una discapacidad, que no puede caminar, que se le dificulta, que tiene que alguien que la ayuda, ahí ya sabemos que ella presente y que necesita ayuda. Pero cuando nosotros hacemos la empatía emocional, es cuando nosotros vamos y la ayudamos, le damos el bracito, le ayudamos a pasar y todo eso, ahí ya nos estamos relacionando afectivamente con la abuelita. Entonces, ese es como el ejemplo que les doy. Para poder medir la empatía, hoy les vengo a hablar de un test que se llama el cociente de empatía, por sus siglas en inglés es EQ. Entonces, ese es un test que fue creado por Baron Cohen en el 2004, que es un psicólogo. De igual manera, este es un instrumento construido para poder comprobar la teoría, empatización y sistematización para una explicación a nivel psicológico de los déficits de cognición social que se pueden presentar en el trastorno de espectro autista y de igual manera en el síndrome Asperger. De igual manera es una escala que cuenta con 60 ítems en total, pero 40 es para evaluar la empatía y 20 para evaluar el control. Su diseño es de uso clínico, es para la manifestación de uso clínico.
psicológico para aquellas personas que tienen una carencia de empatía tanto cognitiva como emocional, y es un diseño que fue pensado corto y sencillo para responder. Acá yo le tengo les puse como un ejemplo, o sea, unas preguntas, porque como en total son 60. Entonces, para responder se tiene 4 respuestas, que es acuerdo total, acuerdo parcial, desacuerdo parcial y desacuerdo total. Entonces, digamos, una de las preguntas es, ¿me gusta verdaderamente cuidar de otras personas? Entonces, la persona que se le va a aplicar esto tiene las 4 opciones para poder responder. Otra pregunta sería, ¿intento resolver mis problemas yo solo antes que discutir con los demás? ¿Encuentro fácil saber qué es lo que hay que hacer en una situación social? Entonces, son preguntas más o menos como en ese tipo, como ese prototipo de preguntas y todo eso. Para poder calcular el cociente de empatía, acá pues, le escribí tal cual porque sí es un poco como que hay que mirar. Entonces, para la pregunta 1, 6, 19, 22, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 57, 58, 59 y 60, se le van a sumar 2 puntos si la persona respondió totalmente de acuerdo. Pero si la persona respondió un poco de acuerdo, solamente se le da un punto. Eso es, si está de acuerdo y si está un poco de acuerdo para esas preguntas que les acabo de decir. Para las preguntas 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 46, 48, 49 y 50, si la persona respondió totalmente desacuerdo, se le da 2 puntos. Pero si la persona respondió un poco desacuerdo, se le da un solo punto. Si nos damos cuenta, la diferencia de la primera es que cuando la persona diga de acuerdo es cuando se le dan 1 o 2 puntos, y en la segunda es si la persona está en total desacuerdo o un poco desacuerdo. No le vamos a dar puntos a las respuestas, a las preguntas que son la 2, la 3, la 5, la 7, la 9, la 13, la 16, la 17, la 20, 23, 24, 30, 31, 33, 40, 45, 47, 51, 53 y 56, a esas no le vamos a dar puntaje. Ya una vez teniendo ya las otras preguntas, vamos a sumar y así mismo vamos a obtener el puntaje y todo. Acá para el señor Simon Baron Cohen, él sugiere las siguientes puntuaciones. Entonces, de 0 a 19 es bajo, de 20 a 39 es media, en la cual para las mujeres es de 24 y para los hombres es de 30 puntos. Por encima de la media está entre 40 y 50 puntos, ya que son personas que tienen el síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Y 51 y 8 que tienen síndrome de Asperger y que puntúan en este rango con una frecuencia 3 veces superior a la de los hombres típicos, y casi ninguna mujer puntúa en este rango. O sea, podemos observar que se ve más que todo es en los hombres. Entonces, de este test, nosotros vemos que la importancia de la aplicación de esta prueba, o sea, es muy importante, ya que la falta de empatía va a afectar a la persona tanto en va a afectar a la persona a nivel social, tanto en el colegio como en el trabajo, en la familia, etcétera. Entonces, una persona que carece de empatía no tratará de contemplar otros puntos de vista de los demás. Y una persona que es empática posee competencias tanto en trabajo de equipo, ya que él entiende los puntos de vista de otros compañeros,
y ayuda a eliminar los prejuicios, ayuda en el liderazgo, que es el mando que puede ejercer, y la negociación, que es un proceso de negociación que la empatía desempeña un papel fundamental, ya que en un exceso o un defecto de esta competencia puede terminar con el trato o bien hacer que se llegue a un acuerdo muy ventajoso. Y en atención al público, ya que una persona empática es siempre una persona amable, que se pone en el lugar del otro y que trata con respeto y simpatía. Cuando la persona carece de la empatía, vamos a ver afectados tanto en el trabajo de equipo, como en el liderazgo, como en la negociación y en la atención al público. Entonces, por eso es importante poder evaluar la empatía de las personas. De igual manera, aparte de estos 3 test que ya le hablamos mis compañeras y yo, también existen otros test psicológicos para poder evaluar la cognición social en las personas. Está el BAT, el test de meteduras de patas, el test de creencias falsas de primero y segundo orden, el test de reconocimiento de emociones en rostros y el test de dilemas morales. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a dar una breve explicación de cada uno de estos test. Vamos a empezar por el BATS. Va a continuar mi compañera Viviana. Ok. Bueno, compañeros, retomando mi presentación, ya en esta prueba no nos vamos a detener tanto, pero sí les vamos a dar una información un poquito global para que ustedes sepan para qué sirve o en qué caso lo vamos a utilizar. El BACS, como ustedes lo pueden ver dentro del paréntesis, no soy muy buena para el inglés, pero lo que traduce al español es que es una escala multidimensional de la conducta. Esa es la traducción para niños, ¿cierto? Esta prueba, este BACS, tiene unos rangos de edades en los cuales se hace la medición. Tiene 3 grandes clasificaciones. La primera clasificación se presenta para la edad preescolar, que es los niños entre los 6 a los 8 años. Luego estamos de los 8 a los 11 años y de los 12 a los 18 años. Para esas categorías y en esa prueba del BACS siempre vamos a emplear unos formatos que hacen parte de este test que nos permiten medir varios aspectos de la conducta y de la personalidad. Y esto mide unas escalas, que son la escala adaptativa y la escala clínica. Cada una de esas escalas trae consigo unas variables en las que nosotros nos centramos para hacer la medición. Por ejemplo, para no extenderme mucho, cuando yo hablo de una escala clínica, la escala clínica puede contener el aspecto de hiperactividad, agresión, problemas de conducta, problemas de atención, problemas de aprendizaje, aislamiento. Entonces nosotros nos detenemos en cada uno de esos puntos para observar qué sucede en ese joven, en ese adolescente o en ese niño, en cada uno de esos patrones que ya les acabo de mencionar. Y en la escala adaptativa también tenemos algo muy similar a la escala clínica, porque nos habla de la adaptabilidad, del compañerismo, de las habilidades sociales. ¿Cuál es la situación con esta prueba, compañeros? Que este test es un poco extenso, tiene 3 formularios que se deben de diligenciar. En este caso se aplica uno a los docentes, otro se le aplica a los padres o a los cuidadores y tiene un formato que se llama un autorregistro. Ese autorregistro se le aplica al sujeto, al estudiante, pero a partir de los 8 años. Para los niños de edad preescolar no se aplica porque ellos no tienen esa capacidad de hacer este autorregistro. Por ende, a los niños de la etapa preescolar solamente le aplicaríamos 2 instrumentos que son el de los padres y el de los docentes. A la demás población le aplicaríamos los 3. Con eso nosotros entonces empezamos a hacer la medición desde la escala adaptativa y desde la escala clínica. Esta prueba sí se tarda un poco más en su aplicación, puede durar alrededor de 30 a 40 minutos. Tú la puedes aplicar también de manera individual o grupal. Te puedes sentar con cada una de las partes involucradas, porque las pruebas no registran exactamente lo mismo, pero sí permiten que cada parte, como padres, como docentes y como niños, nos den una respuesta
de la percepción que se tiene sobre el comportamiento, sobre las actitudes y sobre los ítems que yo les acabo de leer a ustedes. La prueba se evalúa en un aplicativo como en un software, y este software es el que nos da la puntuación y la calificación para determinar cuáles son esos niveles adaptativos o clínicos que se presentan en cada uno de los sujetos. Más o menos, a grosso modo, de eso se trata el VAX, y es una prueba que también está validada y que tenemos acá en Medellín, el validador o la universidad, profe, me corriges, no recuerdo bien si fue la Universidad Pontificia Bolivariana, quien desarrolló como el aplicativo para nosotros hacer la tabulación de la prueba. En la Universidad de San Buenaventura. Ah, bueno, San Buenaventura. Fue la Universidad de San Buenaventura la que desarrolló como el aplicativo. El otro test es el test de metedura de patas. El test de metedura de patas realmente es una prueba que uno se la goza y que uno se la disfruta, porque como su nombre lo indica, nos permite a nosotros identificar cuando se presenta una situación inapropiada, o sea, que el estudiante o el sujeto, el paciente, puede identificar dentro de unos planteamientos que se le hacen cuando hay una metedura de patas. ¿En qué consiste la prueba? Ella tiene unos cuadernillos. Hay un cuadernillo que es para el evaluador. Ese cuadernillo tiene las historias que nosotros le vamos a contar o a narrar al evaluado. Y el evaluado tiene otro cuadernillo, donde también tiene las mismas historias para que él pueda seguir la lectura. Nosotros lo que hacemos es hacer la lectura de cada una de las historias y posteriormente a él se le hacen unas preguntas para ver si él identifica o no identifica que dentro del texto hay metedura de patas. Dentro de esa prueba, no todas las historias que se narran tienen metedura de patas. Solamente hay unas historias que son las 2, las 5, las 6, las 7 y la 8, las que tienen implícitamente una metedura de patas. ¿Qué se hace? Se le leen las preguntas al evaluado y él me debe de identificar si hay o si no hay. ¿De qué depende esto? Esto depende como de la percepción que tenga la persona frente a las conductas que son inapropiadas o que son apropiadas, ¿cierto? Entonces ahí podemos medir si tiene una buena cognición social, si esa persona se da cuenta que hay metedura de patas, o por el contrario, una conducta que es inapropiada, él simplemente la dejó pasar y no la vio como una situación que podría verse de un modo diferente, como una conducta inapropiada, un comentario que no se podía hacer en el momento. Entonces la prueba también es rápida, no tarda mucho en su aplicación y es un poco dinámica porque también estamos evaluando en ese paciente la atención, la comprensión lectora, porque en los últimos ítems, que es la pregunta 7 y la pregunta 8, nos permite precisamente como darnos cuenta de la comprensión de la historia, si la persona tiene una comprensión de lectura, si entendió lo que se estaba diciendo o si por el contrario la persona respondió mal porque ni siquiera comprendió lo que decía el texto. Entonces, a grosso modo, ese es el test de metedura de patas. Lo contrarrestamos mucho con la cognición social porque, como ustedes lo pueden evidenciar, nos permite tener un panorama más amplio de qué piensa esa persona y por qué es que se comporta de esta manera. Entonces ya pasamos a los test de creencias de falsos de primer orden y de segundo orden, que mi compañerita Lady también les va a hacer un pequeño resumen de ellos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, continuando con mi intervención, bueno, vamos a hablar un poco del test de creencias falsas de primer y segundo orden, que en sí esas dos pruebas se complementan. Esas pruebas consisten en ver si un niño es capaz de predecir la conducta de una persona que actúa guiada por una creencia errónea. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? La finalidad de la prueba es investigar la capacidad que tiene el niño de inferir el estado de conocimiento o de creencia de la otra persona, independientemente de que concuerde o no con el nuestro. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de tareas de primer orden. Digamos que esta prueba se hace a través de unos personajes. La más conocida es la tarea de Sally y Anna y la canica de Baron Cohen, Leslie y Fried.
Por lo general, a los 4 años, los niños normales pueden darse cuenta plenamente de las implicaciones de una creencia falsa, pero por ejemplo, si se la aplicamos a un niño con síndrome de Down o TDAH, de pronto sí podemos evidenciar las dificultades que ellos pueden tener para darse en cuenta de esas creencias de primero o segundo orden. Bueno, ¿cómo se hace? El procedimiento es que se presentan dos muñecas, dos títeres, Sally y Ana, como lo mencioné anteriormente, donde vamos a representar una pequeña escena para el niño. Entonces, Sally tiene una cesta y Ana una caja. Entonces, vamos a empezar a hacer el relato. Vamos a hacer el ejercicio aquí, por ejemplo. Sally tiene una canica y la mete en su cesta. Después se va. Mientras Sally está afuera, Ana saca la canica de la cesta y la guarda en su caja. A través de esa representación que se le ha hecho, dónde estaba la canica, esta pregunta va orientada a su capacidad de memoria, dónde está ahora el caramelo, que es una pregunta orientada a la realidad, y dónde va a buscar Sally su canica, que es la pregunta de creencia, que queremos ver si el niño está en la capacidad de darse cuenta de esa creencia falsa, por así decirlo. Como podemos ver, mientras las dos preguntas son para verificar que el niño haya comprendido la historia, la atención que colocó a la interpretación que se le hizo, en la tercera el niño tiene que diferenciar entre su propio estado de conocimiento y la creencia de Sally para resolver la tarea. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo de cómo se podría de primer y segundo orden de falsas creencias para que tengan una idea de cómo se haría. Entonces ya continúa mi compañero. Bueno, entonces yo vengo aquí a hablarle del test de reconocimiento de emociones de rostro. Este test consiste en unas fotografías en blanco y negro de una actriz posando sus emociones básicas, como estar feliz, triste, asustada, sorprendida, angustiada, molesta o enojada. Y complejas como la arrogante, como coqueta, planificando, aburrida, interesada, contemplando, culpable. Entonces, eh, lo único que se llega a colocar es más que todo como la parte de la boca y de los ojos, o sea, el solo rostro, nada de cuerpo ni nada. Así son 60 imágenes que se va a colocar a la persona y se le pide a la persona que observe las imágenes por algunos segundos y que escoja entre dos alternativas de estados emocionales, una correcta y un distractor. Y que cada respuesta correcta va a valer por un punto. Eh, esa, este test es importante porque todas las expresiones faciales de las emociones resultan de gran importancia cuando se trata de la interacción con otras personas, ya que pueden revelar estados mentales complejos, los cuales son transmitidos por los otros. El rostro humano es considerado como el principal sistema de señales para mostrar las emociones, además de ser el área más importante y compleja de la comunicación no verbal. Y de igual manera tenemos el test de dilemas morales, que este se utiliza a partir de los razonamientos ante los dilemas morales que ponen a las personas que vamos a evaluar entre la espada y la pared. Entonces, esta prueba está compuesta por 3 dilemas hipotéticos, donde cada dilema implica a un personaje que se encuentra en una situación difícil y que tiene que elegir entre dos valores conflictivos. Entonces, digamos, un ejemplo, les voy a leer acá uno de los tres casos hipotéticos. Entonces, digamos, uno es de la salvación marítima. Entonces, se le dice, usted viaja en un barco que se accidenta junto a 30 sobrevivientes. Usted dirige a tierra en un bote salvavidas, pero el bote no soporta tanta gente
y se decide mantener a solo 7 personas en él. ¿Crees que sería normalmente permisible que para salvar a algunas personas lanzar a los demás por la borda, sobre todo viendo que de lo contrario todo el mundo se ahogará? Entonces, si vemos ahí, está entre si tiene que escoger, porque van 30 en el bote y solamente pueden salvar 7 personas. Entonces, ahí es donde escoge. Si votaría a las demás personas, a las otras 23 personas, o definitivamente no lo haría. Entonces, con esto, así como lo dice, se le lee al sujeto y se le propone varias preguntas estandarizadas. Entonces, esto lo que sirve es para determinar el estadio del desarrollo moral del sujeto. Pero entonces, cuando vamos a hacer la prueba, cuando le leemos, nosotros debemos de ver qué consistencia existe entre el razonamiento del sujeto y una gama de asuntos morales. Para eso es necesario concentrarse en la forma o estructura del razonamiento del sujeto con la que justifica su decisión más que el contenido de la respuesta para poder extraer conclusiones. Entonces acá lo que tenemos que tener importante es por qué la persona no responde así. O sea, bueno, voy a salvar las 7 personas, ¿por qué? Entonces ahí es donde nosotros vamos a evaluar es la respuesta que a la persona que estamos evaluando nos vaya a dar. Entonces, esos son los 2 test que están de más, que les explico de más, aparte del de empatía. Entonces, si ya alguno de los estudiantes, alguno de los profesores, podemos yo creo que dar inicio pues a las preguntas. Bueno, muchas gracias a las estudiantes Diana, Lady y Viviana por la exposición que nos han preparado. Ellas han venido estudiando estas pruebas, han venido ya entrenándose para aplicarlas y vemos que son pruebas muy importantes para evaluar la cognición social. Recordemos que variables de la cognición social encontramos la teoría de la mente, la inteligencia emocional con sus diferentes niveles, la empatía, y son pruebas que son claves para poder diagnosticar, por ejemplo, problemáticas de bullying o de conducta antisocial o delictiva, o para trastorno negativista desafiante, o TDAH, trastornos relacionados con la empatía, de modo que son pruebas que son claves tanto para la parte clínica como para la parte social, organizacional y neuroeducativa. Se hizo una síntesis de los principales test que nos pueden servir para valorar la cognición social. Hay muchas más pruebas. Estas, digámoslo, son más genéricas a nivel psicológico, que pues son interdisciplinarias. Podríamos hablar de otras pruebas ya desde un componente más neuro, como puede ser el Wisconsin, el Stroop o el TMT-A-B, que ya son más sensibles, digámoslo, a la medición, digámoslo, propiamente neurológica, y que pueden detectar cuándo pueda haber una posible afectación, digámoslo, cerebral. Para enunciar pues que hay otros tipos de pruebas, digámoslo, más amplias y de un soporte más científico, que no las tratamos en este encuentro, pero que es importante también que sepan que desde pruebas neuropsicológicas también podemos hacer un rastreo de todo lo que es la cognición social. La grabación se les va a enviar y se va a compartir por el laboratorio de psicología, lo mismo que las diapositivas. Algunas de estas pruebas, pues también en el laboratorio de psicología se va a poner la ruta para que puedan, digámoslo, acceder a ellas. Algunas son de uso libre y las encontramos en la web, otras no, porque, digámoslo, tienen ya unas restricciones de derechos de autor y no dan permiso para que las pongan en la web, como es por ejemplo el VAX
que ya el que quiera obtener esta prueba, pues ya sí deben comprarla o conseguirla. Bueno, quiero dejar un espacio para los aportes que quieran dar a partir del tema o las preguntas que también tengan. Vamos a dejar un espacio de 10 minutos antes del cierre. Bueno, quien vaya a participar puede activar el micrófono. Bueno, yo quiero agradecer la exposición de los profesores, muy pertinente para todos estos trabajos que estamos haciendo de práctica y lo que están haciendo trabajo de grado. Pero mis preguntas fueron ahí resueltas ya por el profesor. Era sobre la posibilidad de obtener los diferentes test y la presentación y la grabación. Así que agradecerles a todos eh, la- sus presentaciones. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Julen. noches, profe. Mira, bueno, yo llegué tarde, pero sí quería preguntar si el test, el TNMC 24, se le aplica tanto a adultos como a niños o solamente a niños. No, se aplica, digámoslo, desde los 8 años en adelante, es decir, también para adultos. Ah, bueno. Muchas gracias, profe, compañeros. Con mucho gusto. Buenas noches para todos. De antemano quiero felicitar a las compañeras. Fue una excelente exposición, muy práctica, muy chévere el espacio. Y mi pregunta va con la prueba TMS 24. ¿Por qué hay la diferencia? ¿Por qué se establece una diferencia en respuestas entre hombres y mujeres? Bueno, digamos que los investigadores han medido también, digámoslo, con otros estudios que han hecho, que hay, digámoslo, diferencia en el grado del desarrollo de la empatía y, digámoslo, en los hombres. Y de ahí, pues tienen, digámoslo, también toda una validación a partir también, digámoslo, de baremos para diferenciar esa empatía entre hombres y mujeres. Digámoslo que la mujer es más sensible, digámoslo, respecto a captar las emociones del otro, percibirlas. Digámoslo que por naturaleza la mujer tiende a ser más sensible, tiende a tener un mayor grado, digámoslo, de percepción emocional, lo cual no quiere decir pues que en el hombre no se desarrolle, pero a partir de las investigaciones que se han realizado, hay, digámoslo, en los resultados de las pruebas que se han aplicado para medir empatía, que hay una mayor, digámoslo, puntuación en las mujeres. Y a partir de esas investigaciones, pues se establece, digámoslo, una diferenciación. Sabemos que la mujer es más sensible y tiene mayor grado de percibir las emociones, entonces por eso en la mujer se pone un puntaje más alto como para poder hacer esa discriminación entre hombres y mujeres, pero es a partir de toda una línea de investigación que se ha venido dando sobre inteligencia emocional. Muchas gracias, profesor. Con gusto, Maritza. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Primero felicito a mis compañeras, muy completo el informe, muchas gracias. Yo tengo una dudita en el TMS 24 que trabaja la parte emocional.
¿Se puede bajo esta prueba detectar de pronto algún problema de trastorno emocional, depresivo, o en los jóvenes se puede detectar algún indicio de ideación suicida o esta clase de temas, o es solamente para el tema de emociones? Bueno, como el test propiamente lo dice, pues es un test de inteligencia emocional, pero a partir de la medición de la inteligencia emocional sí podemos detectar, digámoslo, posibles indicios de depresión o de trastornos del estado de ánimo. Entonces, no, es decir, no es una prueba que determine en sí un trastorno, pero sí nos va a dar un indicio clínico que una persona pueda tener, digámoslo, dificultades relacionadas con un trastorno emocional, como puede ser de algún tipo de depresión o incluso también trastornos de ansiedad. Entonces, digamos lo que es un tema centrado en la inteligencia emocional, pero sin embargo, a nivel clínico, sí nos puede dar indicios que pueda haber comorbilidad con otros tipos de trastornos. Entonces, una persona que puntúe, digámoslo, muy bajo en percepción emocional, comprensión, autorregulación emocional, digamos lo que esté muy por debajo de la media, pues eso ya nos da indicios clínicos. Puede tener un trastorno negativista desafiante o puede ser una persona, digámoslo, con síntomas psicóticos. Entonces miremos que sí nos da un indicio, pero como les digo, es un test más que todo de rastreo. eh, que nos da una primera impresión, pero para tener ya un diagnóstico, digámoslo, ya más certero, es importante, digámoslo, combinar con otras pruebas. Bueno, por acá me escriben en el chat. Por favor, me pueden decir cuál de los test se le aplica a los empleados del departamento de ventas de una empresa para analizar cómo aprovechar la potencialidad en una actitud de ventas. Bueno, digamos lo que todas estas pruebas pueden servir, ya que nos permiten medir cómo una persona puede percibir las emociones del otro, comprenderlas, autorregularlas. Y eso sería clave, digámoslo, en una empresa, que nos interesa que entre los empleados hayan buenas relaciones interpersonales, que tengan habilidades sociales, pero entre ellas sería, por ejemplo, clave el TMS-24, el coeficiente de empatía. ¿Alguna otra Aquí hay pregunta o una aportes? pregunta, profe, que hay Sí. una pregunta en el chat de Jason Andrés Agudelo. Él nos pregunta que cómo nosotros integramos las emociones, la empatía con el TDAH. ¿Cómo integramos las emociones y las empatías con el TDAH? Bueno, en la investigación que estamos haciendo, precisamente queremos indagar, por ejemplo, qué implicaciones tiene el TDAH en la cognición social. Entonces, los niños que tienen TDAH tienen dificultades en la concentración, otros tienen dificultades, bueno, cuando es de tipo desatento, pero cuando es con déficit de atención e hiperactividad, tienen dificultad, digámoslo, en la regulación, digámoslo, de sus emociones. Entonces son chicos que tienen mucha dificultad con el locus de control interno, de modo que ahí habría una afectación, digámoslo, de la parte emocional. Recordemos que un componente de la inteligencia emocional es la capacidad de autorregulación y digamos que esto se relaciona también con funciones ejecutivas, sobre todo con control inhibitorio, que es esa capacidad de control, de flexibilidad también cognitiva, que es también la tolerancia a la frustración, de modo que sí tiene mucha relación.
Bueno, ¿qué otras preguntas hay antes de terminar? Profe, otra vez yo, aprovechando como la pregunta que hace Sandra Gamboa, con este tema ahora, con estos chicos cuando tienen ideación suicida, ¿qué de pronto de los tests o qué algo puede ser como más oportuno para detectar este tema dentro de su conocimiento, de toda su experiencia, qué nos recomienda? Bueno, si miramos, por ejemplo, el TMS-24, sobre todo en percepción de emociones, regulación, digámoslo, una persona que puntúe muy bajo, pues tiene dificultades de regular sus emociones. Un chico pues con síntomas de tristeza, aburrimiento y que no tenga un control de esa emoción, digámoslo, si puntúa muy bajo en regulación, percepción, digámoslo que hay un riesgo latente. O por ejemplo en el mismo coeficiente de empatía, cuando tiene poca consideración de sí mismo, cuando no tiene habilidades para automotivarse, digámoslo, ahí también hay, digámoslo, un peligro latente. Entonces, aunque no, las pruebas no determinen específicamente si el grado es alto o no de ideación es suicida, pero cuando se puntúa bajo, digámoslo en regulación emocional, en percepción emocional, digámoslo que sí hay que mirarlo clínicamente. Y recordemos que estas pruebas son de ayuda, no determinan un diagnóstico. Primero que todo es clave la entrevista clínica y el acompañamiento psicológico. Son pruebas que nos permiten, digámoslo, explorar y como ampliar un diagnóstico, pero ninguna prueba determina en sí un diagnóstico. Está la mirada pues clínica digámoslo, de cada terapeuta. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, les agradezco la participación en esta cátedra abierta de Laboratorio de Psicología. Vamos a continuar pues con las cátedras abiertas cada mes con una cátedra. El mes entrante vamos a tener una cátedra sobre psicología organizacional y luego vamos a tener también otra sobre el VAX que hoy se enunció, pero sería bueno pues una cátedra solamente para hablar de esta prueba o de este instrumento y también la invitación a que puedan entrar al laboratorio de psicología, de explorarlo, pues digámoslo que es algo que está en construcción, digámoslo todavía está, digámoslo en pañales, pero la idea es que podamos empezar a construir y a fortalecer el laboratorio de psicología y que en un futuro, digámoslo cercano, podamos tener también practicantes que puedan hacer su práctica en el laboratorio de psicología virtual. Profesor Alexander, algunos compañeros han manifestado que no tienen acceso al laboratorio y que desean tener la información, porque hay unos estudiantes como de segundo o tercer semestre, no sé, profe, qué posibilidades existen de que pronto usted a través de los docentes a cargo del curso de ellos les pueda enviar la información. Sí, ya para el segundo bloque, pues haré la petición al coordinador para que pues matriculen a todos los estudiantes en el laboratorio y que los docentes miren, por ejemplo, qué temáticas o material que hay en el laboratorio es pertinente para que también lo utilicen en sus cursos. Muy bien. Bueno, les agradezco entonces la participación en este encuentro sincrónico, a las estudiantes Diana, Lady y Viviana por haber preparado esta excelente cátedra. Ellas han venido pues profundizando en todas estas temáticas de la cognición social y de los instrumentos para evaluar la cognición social y les agradecemos el haber compartido ya ese conocimiento que han venido ya ellas logrando. Bueno, muchas gracias, les deseo a todos y a todas una feliz noche.